Asespod, porque no solo escuchan podcast, ahora los oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando? Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en rigurosísimo no directo con el episodio número 5 del podcast de Asespod. Sí amigos, porque ahora no solo escuchamos podcast. Vayamos con las presentaciones porque es que hoy esto está lleno, esta mesa de globos, porque aquí los amigos nos han puesto en Skype una escena fantástica, todo festiva, porque sí, ya no somos 4, somos más personas en el podcast y el primero de todos, el presidente de la Junta Directiva, el presidente de la Asociación de Escucha de Podcasting, señor Podtaxi, Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches, chavaletes. ¿Qué tal estáis? Pues parece que todos de fiesta. Según veo aquí la escena que nos han puesto, el siguiente pues va a ser nuestro amigo de las naves, el aeronáutico. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Contento de estar aquí con todos. Bien, ahora tengo que dar paso a Óscar, que me está sorprendiendo porque no le veo ni en un jacuzzi ni desnudo. Así que bienvenido, Óscar, a la realidad. ¿Qué tal estás? Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Pues mira, aquí contento de llegar al capítulo 5 ya. Y Agus, que no para de reírse, evidentemente, pues le voy a tener que decir, oye, ¿qué? ¿Hay meigas o no hay meigas por allá? Muy buenas, Agus. Buenas, a ver las ailas, sí. Y los matasuegras también. Bueno, pues aquí empezaremos dentro de un mes con el Magosto y en agosto que parece que ha venido el señor Alberto, porque el tío ha venido raudo y veloz en un Ferrari, y os lo digo en serio, ha venido en un Ferrari el tío, pero ahora mismo está detrás de unos pasteles. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con cara de velocidad todavía, pero bueno, había que probar. Oye, no todos los días te regalan una aventura, ¿no? En un Ferrari y nada, muy bien, la verdad, es muy contento y de veros también a vosotros y al señor Lendakari. y yo aquí estoy, ellos me ven en mi cueva porque soy Batman y lo sabe todo el mundo, archiconocido como Doctor Genoma, y os voy a conducir de nuevo por esta carretera sin fin que es el podcasting desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del oyente. Como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor: todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcasters profesionales. Hacednos saber todo lo que sea para que mejoremos, ya sea por Twitter o Facebook si eres algo más viejuner, Instagram o la propia web. Y valoradnos en Apple Podcasts, iVoox o Spotify. Todo esto nos va a dar vidilla y se notará en los siguientes episodios. Vayamos con el primer contenido. ¿Y qué será? Vamos a ver. ¡Ay! Los eventos para oyentes. Eventos para oyentes. Bueno, pues como primer evento, así que va a ser justo a final de mes, porque va a ser el día 30 de septiembre y será el Día Internacional del Podcast. Y diréis los oyentes, vamos a ver qué es esto del Día Internacional del Podcast. Bueno, pues es una ocurrencia venida del otro lado del charco debido a la celebración de lo que sería la introducción de la palabra podcast y podcasting en nuestra jerga, ¿no? En el público normal, en todo el mundo, y que fue en aquella época un señor llamado Adam Curry que a finales de septiembre, por eso lo han dejado el día 30, empezaron a rular palabras como podcasting, podcast y ponerse en blogs y darse ya más o menos un concepto que es este del podcast que se forjó definitivamente sobre estas fechas. Entonces, bueno, se plasmó que el día 30 de septiembre iba a ser el Día Internacional del Podcast. Muy bonito, se hará de todo, harán, pues yo qué sé, como el 4 de julio, ¿no? En Estados Unidos, digo yo, no sé, porque yo es que nunca veo nada de esto. Se dice que es el Día Internacional del Podcast, todo el mundo está muy contento porque es el Día Internacional del Podcast. Promocionarán todos los podcasters, seguro que promocionarán sus podcasts a tutiplén, y nosotros como oyentes pues estaremos ahí viendo, oh, mira, qué bonito. ¿Qué tal? ¿Vosotros qué? ¿Lo celebráis? Porque yo, pues bien, aquí me quedo siempre, ¿sabéis? Veo que pasa para allá y para acá el Día Internacional del Podcast y punto pelota. Pero a mí me interesa más el que va a decir Agus, porque tiene su enjundia, ¿verdad? Pues sí. Con el Día del Podcast en España. Pues sí, porque al igual que está Halloween y está el Samaín nuestro, está el Día Internacional del Podcast, pero está el Día del Podcasting en español,
que se celebra el 18 de octubre, recordando esa misma fecha de 2004, cuando nuestro podfather, el señor Gelado, publicaba el primer podcast en castellano, aquel conocido Comunicando. Y nada, este año a celebrar ese 19 aniversario y aún encima de enhorabuena porque ya hablaremos después, el señor Gelado está de vuelta con un nuevo podcast, así que 2 por 1. Genial, genial, ¿veis? Pero por lo menos, yo recuerdo en aquellas épocas no demasiado lejanas que se hacía eso que únete al enjambre, se decía, ¿no? Y tenías que hacer alguna tareita por internet compartiendo o poniéndote cierto logo y tal. Bueno, son cosas divertidas, por lo menos se impulsa un poquito más el compartir y el interactuar un poquito con el tema del podcasting, porque aquí en España somos así de cachondos y nos metemos haciendo líos de este estilo. Un evento interesante que lo he encontrado esta semana y que yo tampoco me había dado cuenta es la Podcast Party, y que también va a ser el día 30 de septiembre, que coincide evidentemente con el Día Internacional del Podcast, y así pues en España hay una especie de confluencia astral, ¿no? Para que sea pues más voluminosa sobre todo la difusión de este evento. Este Podcast Party se va a conmemorar por este Día Internacional del Podcast y tendrá 2 partes. Una primera, que es la Podcast Party en sí, que va a ser a partir de la 1:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y allí se tendrá que acceder solamente con una invitación confirmada. Parece ser que es gratuito, pero hay que confirmar la invitación debido a la limitación de aforo. Después habrá una segunda parte del mismo evento, que será la Podcast Rock Party, que será a partir de las 7:30 de la tarde y que tendrá lugar en el Rockade de Malasaña, en la calle Marqués de Santa Ana, número 11, allí en Madrid. Bueno, pues un evento con 2 partes, también uniéndose al otro lado del charco, y aquí está, por si algún oyente que está por ahí en Madrid quiere disfrutar, pues ahí se puede meter en podcastparty.com, me parece que es, o .es, y sale toda la información del evento. Más cositas, contadme. Y también en el 20 y 21 de octubre tenemos las JPod 2023, que este año se celebran en Gandía, como ya habíamos dicho en algún episodio anterior. Y ya está todo el plan de las jornadas, así que si quieres entra en jpod.es y ahí tendrás toda la información del evento. Sí, y otro evento que hay es el Victoria por Podcast, que es un festival que se hace en un teatro el 21 de octubre, en el que dicen que van a intentar batir un récord mundial de emisión seguida de 10 podcasts durante 12 horas. Me ha encantado tu risa. Victoria X. Eso ya se hizo. Victoria X no es una marca de lencería, Victoria X. Sí. Yo creo que hace tiempo se hizo un directo que duró un par de semanas, ¿no? O sea, ha habido un montón de directos que han durado mucho más que esto. O sea, porque nosotros no dejamos grabando todo lo que hacemos, que si no lo fundíamos. Bueno, a veces se nos olvida dar al stop, pero... Sí, bueno. Ya alguna vez hemos tenido que reiniciar la grabación en Skype porque habíamos pasado el tiempo máximo, o sea que... Pues nada, al libro Guinness. De los podcasts que se graban. De los podcasts, eso. Pues van a ser 10 podcasts, que es La vida y tal, Entiende tu mente, El sentido de la birra, Nude Project, La sotana, El nuevo paradigma y El búnker. Y van a ser de cada podcast va a estar durante 1:30 y sumando todos harían las 12 horas. Pero, y como dato curioso, el precio de la entrada de cada uno de los podcasts es de 27 euros. ¿Cómo? O sea, que hay que pagar por cada uno. Sí, estoy en la página de ellos, del Teatro Barcelona, que es donde se hace, y te pone, cada uno de ellos te pone 23. Seguramente habrá después algún bono para poder estar en todos, pero me parece una animalada, 23 euros por 1:30 escuchando un podcast. En presencial, sí. Oye, pues habrá que ir, pero bueno, nos invitan. El récord de asistencia seguro que no lo hacen. No. A lo mejor el récord de recaudación puede ser. Por persona, ¿no? Récord por persona. Yo me parece que ya sé quién puede estar por ahí. No vamos a decir nombres. Bueno,
Bueno, pues yo recordaros que el 26 y 27 de octubre se celebran los Podcast Days en Madrid. Podéis visitar la web podcastdays.es y allí tenéis toda la información que queráis sobre el evento, que ya sería, ¿cuál sería la segunda edición? ¿Qué edición es esta? Los Podcast Days. Segunda, ¿no? segunda. Uh-huh. Estos cobran, perdona, estos cobran por ponencia. No, solo entrada. Y pequeño. Te ponen una pulserita de todo incluido y ya está. Exacto, vale. Uh-huh. Vale, y yo voy a recomendaros otro evento, que este sí que me hace ilusión recomendarlo. No es un evento en España, es un evento en Rosario, Argentina, y se llama Festival Estéreo Podcast. Y es que es genial, porque estoy viéndolo y es lo que eran las antiguas JPod. Shows en vivo, formación, algo de industria y lo más importante, gratuito. Es abierto y gratuito. Esto es lo que hay que promocionar. Hay que volver a esto. Sí, es que ellos están empezando un poquito más tarde que empezamos nosotros, pero están haciéndolo, que es lo que siempre nos ha gustado a nosotros. Sí, porque es muy genial. Social y al final lo social se está perdiendo. Y son el día 6 y 7 y 8 de octubre en Rosario, Argentina. O sea que si queréis podéis pilláis un tren y llegáis. Me pilla un poco lejos. Si no, allí voy a entregar el premio. Me cago muy bien. Sí. Encaja. Bueno, pero a todos nuestros oyentes del otro lado del charco y que estén por Argentina, pues que se pasen por Rosario el día 6, 7 y 8 de octubre, que molan este tipo de eventos para oyentes. Que fijaos, a lo mejor este es el futuro, ¿no? Que pequeños otros lugares en el mundo vuelvan a las raíces de las reuniones podcasteras. Además, nos hemos ido tan lejos a entregar premios, mucho más lejos. Bueno, lo que no sé si se podrá seguir en streaming, porque eso sí que no lo he visto, pero ojalá se pueda seguir en streaming y podamos verlo desde la distancia. Pues nada, el año que viene que nos inviten a entregar el premio allí en Argentina, ¿no? Reorganizamos. Nada, pues se va, exactamente. Sí, que se va. El año que viene seremos ya influencers y podremos ir, nos invitarán, ¿no? Claro. Encima podemos ir perfectamente, que tenemos medios de locomoción. Barco, tren, taxi, lo que queramos. Incluso Ferrari. Taxi ya no, que ya... Ya está la banderita bajada. El único que puede eres tú, David. Bueno, pues si os parece, después de todo este desparrame de eventos que hemos tenido, vayamos al recomendador. El recomendador. Pues sí, como ya soltaba el spoiler antes, estamos de enhorabuena porque Gelado ha vuelto a los micrófonos con un nuevo proyecto que se llama El Independientec. ¿Buscas un podcast de tecnología con las últimas noticias, nuevas apps, los últimos móviles y gadgets, la última hora de Silicon Valley? Pues estás de suerte, porque hay muchos a tu disposición. En Independientec hablamos de tecnología, sí, pero de otra forma, desde distintos puntos de vista. En cada programa tratamos un tema, un desafío que la tecnología puede ayudarnos a resolver. Escuchamos a los expertos en cada tema, hablamos con los protagonistas y analizamos con un caso concreto cómo se puede mejorar la vida de las personas. Independientec, con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm. Un podcast de tecnología apoyado en el medio El Independiente y que acompañado de una IA indie, obviamente tiene que haber IAs por todos lados, pues tiene un interesante proyecto de podcast hablando sobre tecnología, no tanto de actualidad, pero sí de tecnología. Eso, bastante interesante, bastante curioso, nada que ver con su comunicando, pero bueno, un podcast bastante potente, bien apoyado en ese medio y con recursos para ser bueno. Muy bien, y yo voy a recomendaros otro podcast que se llama El Guerrillero. Soy Almudena Ariza, periodista.
En febrero del 2020 llegó a nuestra oficina de París un libro con este título: Y ahora, volved a vuestras casas, de Evelyn Mesquida. La trágica y olvidada historia de los españoles que combatieron para liberar a Francia de los nazis. Mi compañero Víctor, cámara chileno que lleva más de 25 años en París, me preguntó si podía llevárselo a casa para leerlo. Yo le respondí que sí, y al día siguiente me lo devolvió. 320 páginas leídas en una sola tarde. Cuando le pregunté por qué tanta prisa, simplemente respondió que le interesaban mucho esos temas. Y yo me quedé dándole vueltas a por qué. Esa misma noche decidí buscar su nombre en internet. Víctor Díaz Caro. Y el resultado fue una persona totalmente distinta a la que yo conocía. Vengo de una familia compuesta por un comunista y por una ferviente católica. Y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Que el señor presidente de la República... El Guerrillero es un podcast de la productora Yes We Cast, de Francisco Izuzquiza, y lo narra Almudena Ariza, corresponsal de Radio Televisión Española, que ha estado muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, donde conocí y pude hablar con ella hace unos años. La verdad es que una persona que es encantadora. Y cuenta una historia que está muy bien. Ella cuenta que un día, con su cámara, su reportero gráfico que tiene allí, estaba en París, y de repente empieza a contarle una historia. La historia de que él, el reportero gráfico, perpetró un atentado contra el Pinochet. Y entonces empieza a contarle la historia. Y es una historia increíble, porque el padre del reportero gráfico era Víctor Díaz, al que le llaman el Chino Díaz, que era un político, un dirigente comunista, que cuando dio el golpe de Estado Pinochet tuvo que pasar la clandestinidad y nunca más apareció. Tiempo después se supo que la policía de allí la habían asesinado y él es un podcast que va contando la historia. Es un podcast muy cortito, de unos pocos episodios y ya está concluso. Es decir, lo publicó y lo terminó y cuenta toda la historia esa. La verdad es que es impresionante y sobre todo te hace pensar que no sabes nunca con quién estás trabajando. Todo el mundo tenemos una historia que a lo mejor con el que está a tu lado tiene una historia apasionante. Hombre, eso me pasa con todos vosotros. O sea, esto es la bomba. Una pregunta, así como oyente de pro. ¿Estos podcasts tienen su feed? ¿Están en todas las plataformas? Están en todas las plataformas, son gratuitos. Uh-huh. Por lo menos este. Imagino que el otro también. El Independiente también tiene su feed. Lo que sí que en la página del Independiente, si me permitís, la parte de los podcasts, la verdad es que no la miman nada. A ver, si te estás metiendo en podcast y estás sacando un producto, publicítalo dentro de la página web. Yo para encontrar el feed o dónde se podía escuchar, la verdad es que me tuve que mover un poquito dentro de la página, pero sí tienen feed. Sí, vale, cada vez está más difícil encontrar los feeds. Sí. Estoy yo aquí metiendo en mi podcatcher a ver si aparece. Sí. Se puede buscar en los gestores de podcast, el del Independiente y el otro, bueno, lo buscaré en otro. Sí, el Guerrillero sí que aparece. En cualquier podcatcher se aparece. Vale, genial. Que esto es muy importante lo que acaba de decir Agus, que es que hay que esforzarse un poquito. Siempre lo decimos, que los oyentes que nos lo den un poco más cao, ¿vale? Porque si no, vamos a decir, pues paso y voy a otro. Vale, bueno, pues genial. 2 podcasts, 2 recomendaciones geniales para este episodio número 5 y vayamos ya directos y lanzados a las noticias podcasteras. Noticias podcasteras. Pues sí, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, pues ha decidido abrir un nuevo canal de comunicación con el público de habla hispana. Bienvenidos a la temporada piloto completa de Universo Curioso de la NASA. Acompáñenos cada semana mientras traemos a la Tierra muestras espaciales, nos sumergimos en nuestros océanos cambiantes, aprendemos qué le sucede al cuerpo humano en el espacio, investigamos nuestra estrella favorita
y buscamos vida en el universo. Esta es la pregunta del millón, si estamos solos o no. Lo sabemos ahora mismo. Se trata de un universo curioso de la NASA, un podcast que promete acercar a los avances científicos y tecnológicos de la agencia a una audiencia global. Puede ser interesante. Apuntarlo. Sí, yo de estos de Estados Unidos sí que hay muchos que me apunto para escuchar y hay muchas veces que lo digo, como oyente a mí me gustaría mucho que otros organismos gubernamentales hicieran esta historia, ¿no? Que nos plasmaran su trabajo y cosas que hacen. Pues genial que la NASA ¿Entrevistan aliens? Un poquito el podcasting y que lo diga en español. ¿Entrevistan aliens? Bueno, si es en español, el año que viene podría ganar el premio. Y entonces que se lo lleven al espacio y nos hagan un fotomontaje ahí con el o vamos allí a entregarlo. Vamos a la Estación Espacial Internacional y ya está. Qué flipaos. Es lo que hay. Sois unos flipaos. Pero me gusta. Yo ya mandé un mensaje para ver, porque ya sabes, en estos viajes espaciales puedes llevar tu nombre ahí y aparecen, sí, está bien, tienen cosas curiosas, por lo menos. Mi nombre ya está en Marte, porque cuando se fue para allí el helicóptero y el coche ese, podías ponerlo del nombre y yo lo puse, o sea que mi nombre ya está en Marte. ¿Pero qué fuiste? ¿En la rusa o en la india? ¿La que llegó o la que no llegó? La que llegó. La que llegó, ¿no? La india. Si iba en helicóptero llegó seguro. Sí, por eso. Ya ve el mensaje de Archain. Puto el que lo lea. Pondría, hay ampollas. ¿Qué tal? Marcianos. Hello, Mr. Pollas. Así es el humor de ese spot. Bueno, pues siguiendo, voy a recordar un poquito otros premios, ya que estamos justo en un momento bueno de premios. Voy a recordar también los premios iVoox, unos premios que nacieron en 2018. Sí, a ver, aunque sean premios de la audiencia, en realidad el de Asespot va mucho antes, las cosas como son. Y que su función inicial siempre ha sido permitir a los oyentes de iVoox, especialmente, premiar a sus podcasts favoritos y así dar visibilidad y reconocimiento a los podcasts de esta comunidad, de esta plataforma. Para votar, bueno, en primer lugar os voy a decir que consta de 3 fases. Del 18 de agosto hasta el 17 de septiembre era la inscripción de candidaturas, o sea que los podcasters se inscriben para que estén dentro de los nominados. Del 18 de septiembre al 2 de octubre se revisa por parte de iVoox estas candidaturas y después del 3 de octubre al 24 de octubre se pueden votar. ¿Y quiénes votamos? Pues nosotros, los oyentes, ¿no? Te metes en iVoox y votas a tus podcasts favoritos. ¿Qué pasa? Puede ser un poco tedioso, os lo digo también, porque en total hay unas 14 categorías más las categorías de mejor podcast revelación, mejor podcast de marca y mejor podcast del año. Y después, en noviembre, que todavía no han confirmado el día, se dará una comunicación y una entrega de premios a los podcast ganadores. Y así están estos ¿Cómo? ¿El mejor podcast del año? Pero ese ya existe. Sí. Sí, pero que no es el del público, es el mejor podcast de iVoox. No es el del público. Es el mejor podcast de la audiencia de iVoox del año. O sea, todo que si no coincide con el nuestro, es que algo están haciendo mal. Y no hay mejor premio podcast monetizado. Bueno, podcast de marca. No hay el premio a la mejor plataforma de podcasting. No hay. No. Lo habrá. Y lo entregará iVoox. A ellos mismos. Y será el primer premio a las plataformas de podcasting. Y será récord mundial por haber ganado el primer premio a la plataforma de podcasting. Joder, que tampoco sería una novedad. Ya lo hace la SER con los premios Ondas. Pues sí. O sea que... Bueno, pues aparte de esto, yo voy a contaros de que hay otros premios que son los premios de la Asociación Podcast y que este podcast está nominado a finalista en la categoría de Podcast Revelación. O sea que, ya sabéis, tenéis la fase final, la votación es hasta el día 26
Esperemos que este podcast salga antes del día 26. Si es así y sois socios, por favor, entrad, votadnos y así ganaremos un premio. Los finalistas son, aparte de nosotros... No lo digas. También está Yayo y Gafas Pasta, En Boca Cerrada no entra un podcast, Academia Friki y Bien o Mal, pero que hablen. Pero está claro que el mejor es Asespod, porque no solo escuchamos. Oye, que sería una pasada. Sería una pasada, ¿eh? Un premio de una asociación entregándose a otra asociación. Es lo que hay, ¿sí? Aunque sea del Día Interregional. Da igual. Y nosotros entregamos nuestro premio también a ellos. En cambio de cromos ahí. Claro. Cambiemos cromos. Y os recordamos que tenemos nuestro maravilloso premio, que a continuación pasará David a contaros que tiene todos los datos en la mente. ¡Qué cabrón que eres! Pues sí, ahora empieza la fase final, que empezará el día 25, con lo cual probablemente será un par de días después de que escuchéis este podcast. Esperemos. Y va a ser hasta el día 8 de octubre. Y los 11 finalistas los diremos ahora, porque ahora pasamos a otra sección. ¿Qué sección es la que pasamos, Raúl? Los podcasts que lo están petando. Pero petando. Podcasts que lo están petando, pero petando. Bueno, pues los podcasts que lo están petando actualmente son los finalistas de nuestro premio, del premio de Asespod. Y vamos a ir comentando un poquito cada uno de estos podcasts para que os sirva un poquito de recordatorio de qué van un poco, y también os recuerdo que tendréis un archivo OPML cuando salga todo esto, para poder acceder a todo el listado de una tacada y poderlo importarlo si sois unos frikis de oyentes como nosotros en cualquier gestor de podcast que tengáis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, el primero, voy yo. Se trata del podcast de A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera, y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis... Es un programa de ciencia que es dirigido por Antonio Rivera. Tiene un formato muy radiofónico y iniciado en radio ya desde hace un montón de años. Desde hace unos 7 años, porque el primer episodio está datado del 5 de mayo de 2016. Están en iVoox, tienen unos 64.000 suscriptores, pero no están ahí exclusivamente. Se les puede encontrar también en Apple Podcasts o en Spotify, por ejemplo. Y, por supuesto, se les puede añadir a cualquier gestor de podcast, ya sea mediante el feed o buscando en el buscador del propio podcatcher. El segundo podcast finalista es Casus Belli. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli. Y bueno, hoy vamos a continuar esta apabullante serie sobre los alemanes y sus tácticas de combate de infantería, entendidas desde la perspectiva de cómo son los alemanes en sí mismos. Podcast de historia, y en él cuentan la historia bélica del siglo XX y XXI, y, las batallas, las estrategias, la geopolítica, personajes, las armas más importantes de los conflictos contemporáneos, y está dirigido por Dan Karan, Antonio Gómez, Esaú Rodríguez y Julio Caronte. Es un podcast de iVoox Original y tiene más de 330 programas, y cada episodio dura más de 2 horas. Tienen incluso alguno de cerca de 6. Bueno, pues yo sigo con uno de nuestros favoritos, y ya diré ahora mismo el porqué, y se llama Coffee Break, Señal y Ruido.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza de científicos! ¿Por qué? Derrochando esas millonadas en sus juguetitos, Ya. cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial? Está conducido por Héctor Socas Navarro y es la tertulia semanal en la que, medio en broma, medio en serio, repasan las últimas noticias de la actualidad científica, separando la paja del trigo o, como les gusta decir, la señal del ruido. Y se leen los papers para que todos nosotros no tengamos que hacerlo. Se sirven un café y lo quieren tomar con nosotros y les acompañaremos en esa tertulia. Su primer episodio, fijaos también que tiene un poco de solera dentro de este podcasting que para algunos es mucho más joven, y fue el primer episodio el 25 de mayo de 2015. Se distribuye a partir de su dirección señalyrruido.com, que redirige a la web de Museos de Tenerife, donde se puede ver que aloja el podcast a partir de la plataforma Acast. Están disponibles en cualquier plataforma, ya sea en Apple Podcasts, como en iVoox, como en Spotify. Y daos cuenta que, por ejemplo, iVoox tienen 84.000 suscriptores y tienen una comunidad, la verdad, que chapó. ¿Que por qué decía antes lo que decía? Pues porque evidentemente lo más importante de este podcast es que ha sido el ganador del premio As Spot del año pasado, de 2022. Y además es que han demostrado una cosa muy bonita, y es que les hizo mucha ilusión, y además a los oyentes, a sus oyentes, a todo el público, nos han regalado esa ilusión también, mostrando cómo han llevado el premio de un lugar a otro del planeta, que es donde se encontraban muchos de sus colaboradores. La verdad es que esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener, que la gente que recibe el premio refleje cómo lo disfruta y lo difunda, y se nota que les hizo ilusión. Sí, y les emocione, así es. Pues nada, el cuarto podcast que os vamos a recomendar, que lo están petando, es El Abrazo del Oso Podcast, ¿vale? Para conocer el cerebro humano y su funcionamiento más íntimo, es necesario, como ocurre muchas veces en ciencia, hacer un viaje mucho más amplio de lo que cabría esperar. Un viaje que puede llevarnos muchos siglos atrás y hacernos encontrar algunas de las claves más importantes en lugares tan alejados como los ríos de la más salvaje Sudamérica. Tú hablabas de, Raúl, del año 2000, del anterior podcast. 2015, pues nos vamos a ir hasta 1996 y alguien dirá, ¿cómo puede ser esto? Si el Día Internacional del Podcast es el 2004, ¿no? Bueno, pues realmente antes realizaban pues un formato radio, pero a partir del 2010, en enero concretamente, Eduardo Moreno, Irene Fernández y Yoli en locución, y Pedro Tostado y Ana Muñoz en la redacción, ya tenían una dilatada trayectoria. Un podcast de tardes con 14 años más 13 en total, un total de 27 años, de uno de los podcasts más longevos que se han hecho y que siguen vivos, ¿no? Un podcast que habla de todo, de lo que cabe en un abrazo de oso, un popurrí temático maravilloso, que hoy en día es una productora de podcast que ya emite en Twitch sobre historia, humanidades, ciencia, naturaleza y bueno, muchas más cosas. Un proyecto libre de comunicación cultural donde la independencia es la base y la participación un poco el objetivo, ¿no? Eduardo Moreno es el responsable que junto con Ángel González y un amplio equipo de colaboradores hacen radio desde ese año, ¿no? Desde 1996. Y bueno, si me permitís, amo y me caso con proyectos tan longevos que hablan o que habrán sufrido desamores, pero que siguen en pie con la misma filosofía, con una enorme experiencia. Y bueno, no me postulo, pero mi voto para ellos, porque yo en el 98 también empecé un proyecto continuista, y por eso pues les quiero y me arrodillo ante ellos, y sobre todo un abrazo, y mi abrazo de oso. Eres un poeta, tío. Eres un poeta. Chapó. Pues el quinto finalista es El Camarote de Darwin, que es un podcast de divulgación científica hecho por científicos.
Bienvenidos, queridos polizones, un día más a Charlando en el Camarote. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, ya hemos grabado el Miniciencia, que estará subido cuando oigáis esto, así que ya os lo podéis escuchar. Y hoy ya estamos aquí, hoy traemos más ciencia ficción, porque sé que os gusta mucho, y hoy venimos con ciencia ficción y evolución. Doble sesión y apocalipsis y futuros turbios para la humanidad. Uf, madre mía. Bueno, te agradecemos mucho tu apoyo. Si no estás escuchando en diferido, dale ahí a un pequeño like, no vaya a ser que nuestro podcast es súper chulo. Y en ellos habla Laura Flores, que es una bioquímica, Guillermo Rodríguez y su tripulación de científicos, como ellos comentan. Es una duración variable entre unos 30 minutos, con capítulos de hasta más de 2 horas. Y ellos es una ficción, cuentan desde una ficción de que están en el camarote de Darwin, en el Beagle, y desde allí están narrando la divulgación científica. Pues el sexto podcast finalista es Los Tres Amigos. ¿Has visto mucho cine, tío, o qué? Pues esta semana sí, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Te has visto algo? ¿Qué? No, nada, no he tenido tiempo, tío, nada. Ando liado con otras cosas y no me da la vida. Pero bueno, nos vas a contar tú cositas ahora, ¿no? ¿La semana pinta bien o qué, de estrenos? Sí, pinta con cositas. Bien, ya no sé, pero o sea, hay donde elegir, eso sí. Pues somos todo oídos. Adelante, Héctor. Ilústranos. Como ellos dicen, es un programa de cine con toques de humor. Se trata de un programa de cine bastante completo, donde dividen los episodios como si fueran secciones. Uno de ellos se llama Películas de ayer y hoy, lo presenta uno de ellos. Son en formato corto estos, una media horita o así. Otro, Críticas en caliente, y luego hacen uno diferente, donde uno de los presentadores se junta con el tercero, que viene de un programa de radio llamado La Jungla Radio, que es el típico programa de radio fórmula, y allí pues hablan de noticias y un poco de todo en general relacionado con el mundo del cine. Estos programas duran más o menos todos alrededor de media hora, y luego con una frecuencia más larga hacen especiales, por ejemplo, las mejores películas del año, especiales de Halloween, y estos ya suelen durar un poquito más, alrededor de 1 hora. El programa, por lo que he visto, tiene unos 6 años de antigüedad y suelen hacer unos 2 o 3 a la semana. Es bastante, bueno, lo graban con bastante frecuencia. El séptimo finalista es Niebla de Guerra Podcast. Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Bueno, hoy nos vamos a ir a la lejana Bélgica. Bueno, alguno me diréis, no es tan lejana. Bueno, pero yo cuanto más lejos mejor, la verdad, no me importa. Pero en este caso tenemos a un invitado especial, tenemos a Gustavo Flame, que alguno probablemente lo habréis escuchado ya en Casus Belli, unos programas tremendos que está haciendo sobre la Wehrmacht, y que bueno, pues en este caso, dado que él es guía turístico del fuerte, que es un podcast de aficionados a la historia bélica, acciones militares, hombres, armas, con qué equipo intervinieron, tratando de ofrecer otro punto de vista y detalles técnicos que otros programas no suelen tratar en profundidad. Y lo hace la productora Vega González, y el que lo presenta es Sergio Murata. Es un iVoox Original también. Lleva 390 programas desde el 2018 y la duración está entre las 2 horas y más de 5 horas. Tienen programas de más de 5 horas. El finalista número 8 es el oscilador armónico. Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza. Que es un podcast de física, hablado por físicos, para física, con un poco de física, según dicen ellos. Y lo hacen desde el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia. Llevan 33 episodios de 1 hora y poco.
y en él participan Antonio Rivera, que es el presentador, Quique Nacher, Abelino Vicente, Isabel Cordero, Alberto Aparici, Valentina Romeri y José Antonio Victoria. Bueno, pues el 9º podcast no es de física, es científico, ¿vale? Es podcast Radio Skylab. Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skylab, el podcast sobre el espacio, la ciencia. Un podcast donde los protagonistas lo catalogan como desenfadado y dedicado al espacio, la ciencia y otras curiosidades. De esos que son interesantes, ¿no? Donde razonamientos no tienen límites. Víctor Manchado, Daniel Marín, Keivi Pazos y Víctor Ruiz, desde Canarias, nos hablan sobre todo de ciencia, de la buena, no de la de ficción, aunque bueno, bien es verdad que toda ciencia es ficticia, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Esto daría para otro podcast. Su podcasteca, que no sé por qué me lo acabo de inventar, no sé si estaría bien dicho, es un amplio suma de episodios y programas que se extienden por su galaxia desde 2016, donde en agosto despegaron surcando o galaxioneando, también me lo acabo de inventar, planetas, estrellas y demás. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanzamos con la mejor canción de Jimmy Morrison, como debe ser, y os lo recomendamos, porque bueno, es una hora de friquismos muy interesante, de periodicidad mensual, un proyecto acompañado de web como firma terrestre en papel, que no todo es voz en este podcast. Enhorabuena. Pues el 10º podcast finalista es Rodar Insensatos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida, donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final, y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Es un podcast de cine. Pero eso no se lo digas así, tendrás que decirlo con la entonación, ¿no? ¡Rodad insensatos! Se trata de un programa de conversaciones de un director novel con directores y directoras que una vez lo fueron y comparten miserias sobre la experiencia de hacer una primera película. Un podcast que busca desmontar mitos y leyendas sobre la figura del director y directora de cine. Un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Pues bien, la verdad es que es un podcast de cine muy interesante porque por lo que he escuchado yo, es el presentador, trae a diferentes invitados, todos profesionales, directores de cine, y bueno, si quieres profundizar más, te gusta el cine y quieres profundizar más en lo que es la parte profesional, pues es muy, muy interesante. Lo que he visto que lleva 6 meses solo desde que se crearon, lo que ya tiene mérito porque ya está en la final, llevando 6 meses solo. Y la duración es alrededor de 1 hora cada capítulo. Y por último, el último finalista es Roma Eterna. Estás a punto de escuchar uno de esos programas que me hace especial ilusión grabar y en el que, si ya me estás notando la voz, estoy un poco más serio de lo habitual, pero no serio de tristeza, ni de congojo, ni nada, sino serio de emoción. Porque en marzo del año pasado, en marzo del año 2022, si escuchas Roma Eterna desde hace tiempo y lo sigues, que es un podcast dedicado a la historia de Roma desde su fundación, en el que te explican sus mitos, sus gentes, sus grandes momentos, y descubre que no somos tan diferentes a como eran ellos. Tiene 100 programas y tiene una duración muy variable, desde pocos minutos hasta también más de 5 horas. Lo presenta Iván Martín. Y bueno, como podéis ver, los finalistas son muy heterogéneos. Tenemos podcast de todo tipo. Tenemos desde podcast de historia bélica, de friquismo, tenemos de ciencia,
La verdad es que son los finalistas. Perdona, David, voy a ponerme la chapa de científico, pero es que 6 de 11 son de ciencia, Sí, cada vez van... Sí. Ojito. ¿Los físicos son también ciencia? Hombre, por favor, no digas eso. ¿Os acordáis que al principio eran de tecnología? Sí, mucho de tecnología. Participaba hasta yo. Y ha desaparecido. Sí, al final, bueno, siguen teniendo su espacio, pero han salido un poco de, no sé, yo creo que son proyectos más, no sé, fuera de lo que son plataformas, ¿no? Son más autónomos, más independientes, más individuales. Y encima se da cuenta que hay un montón de podcasts que son muy de nicho, porque podcasts de físicos que hablan solamente de física tal son muy cerrados, podcasts de historia bélica también son muy de ellos. Lo que pasa es curioso. Los podcasts de historia es que son, no sé, son bastantes, Los de historia sí, cada año, desde que empezamos siempre hay. Sí, pero este año hay por un lado la historia y el otro la historia bélica. Cuanto más místico es el tema o más complejo, más largo es. ¿Por qué? Porque al final hay mucho debate y hay mucho suposición. Luego me pegan, pero bueno, yo creo que la ciencia y la física van un poco por ahí, ¿no? Por la por algo que no existe, pero no sé si me entendéis. No me entendéis. Yo te entiendo, pero te puedo sacar un bate y pegarte también. También, vale. Sí, también. La medicina es mucho de eso, ¿A que sí? Sí. Pues genial recordar que la fase final dará comienzo el día 25 de septiembre a las 12 horas y finalizará el 8 de octubre, justo un minuto antes de que se cumplan las 12 de la noche para pasar al día 9, ¿vale? Es importante que nuestro premio es un premio, no premios. No es con ese, es el único premio. Damos un solo premio al mejor podcast de este año 2023 que vota todo el mundo. Y si queréis debatir un poquito todo esto, pues podéis meteros en el grupo de Telegram. Buscad Asespot con nuestro logo color verde pistacho inconfundible y ahí podréis debatir todo este tipo de complejas situaciones y motivaciones que tenemos los oyentes. Un saludo quiero mandar desde aquí tanto a Hermes como a Julián, que han sido los que han estado ahí un poco debatiendo cuando hemos pedido un poco de feedback a la hora de grabar este episodio. Nos encanta y vamos a lo que nos gusta. Vamos a nuestros debates podcasteros. ¿Debates? ¿Debates de qué? Ah, debates de salseo. Vamos a ver, el tema es nuestro premio. Parece que tenemos problemas de dónde nos ubican para poder entregar el premio. Yo no lo veo muy claro. ¿Qué hacemos, chavales? Nos lo quedamos. Sí. Nos lo quedamos nosotros. Nos lo damos a nosotros mismos. Truji me apoya. Sí, yo por mí. Sí, es que este año existe un problema de que no podemos acudir ninguno a las JPod de Gandía, que es donde se suelen entregar todos los años nuestro premio, en las JPod. Y aparte de que no podemos acudir ninguno, este año por las limitaciones horarias que tiene el acto, han metido solamente para la entrega de premios y la asamblea de la asociación podcast media hora, en la que tampoco tendríamos posibilidad de hacerlo todos, con lo cual no vamos a poder hacer la entrega de premio allí. Sí, porque estos premios requieren un tiempo, porque hay que, son escrupulosamente al final y votados por mucha gente con mucho recuento, ¿no? Y necesita su tiempo. Y como respeto hacia la gente que ha votado, hay que darles ese tiempo. No se le puede hacer una entrega de premios rápida, con lo cual vamos a utilizar otro medio de entrega. A debate. ¡Uy, qué falsos! O podríamos elegir otro evento para la entrega. Un evento que nos acoja con cariño. Porque parece ser que la JPod de este año no
tienen como muy en cuenta, ¿no? Y yo siempre repito lo mismo. Los podcasters no existirían si no estaríamos al otro lado de los que los escuchamos. O sea, que es que esto es muy curioso. Esto es como el lector para el escritor. Al final, si alguien no lee, no escribe ni Dios. Lo mismo. Mucho tema y mucho teatro de empresas, de pitos, de flautas, pero lo que es la esencia del podcast se olvidan. Terrible error. Pero bueno, allá cada cual, como decía uno, el podcast es mío y hago lo que me da la gana. Pues vale. Pues estupendo. El premio es mío y hago lo que me da la gana, ¿no? Exacto, también. Pero vamos, yo no sé. Tendremos que ver dónde lo entregamos y cuándo. Es que estos premios merecen un buen lugar, una buena entrega, porque están currados y porque hay una calidad de podcast increíble y mucho trabajo detrás. Entonces, no vamos a ir a cualquier sitio. Objetivamente, para que la gente sepa un poquito cómo va el tema, se realiza una gala de entrega de premios donde comparten normalmente los premios de la Asociación Podcast y el premio de Asespot. En otras ocasiones incluso han podido celebrarse también el galardón de los premios iVoox. Y claro, esta gala al menos dura entre hora y 20, hora y 3/4. Entonces pierde una alegría, ¿eh? Yo lo veo desde el punto de vista del oyente y a mí me parece genial ver pasar por la palestra a mis podcasters favoritos, emocionándose, hablando un poquito, en nuestro caso dando datos de cómo ha ido todo el sistema de votaciones, cómo han ido las votaciones, cómo se han repartido los votos por todo el mundo, y eso siempre es muy divertido y es flipante para el oyente y después para los podcasters, porque conocen una información que es muy valiosa y que les motiva luego, que es lo bonito de esto, ¿no? Que les motiva. Entonces, claro, en este año pues ha sido una situación un poco caótica, hay que decirlo así, porque en el dossier ya en las JPod pusieron bien claro que iba a ser un viernes a final de la jornada y media hora. El viernes sabemos todos que es el día de llegada, pero mucha gente no puede viajar el mismo viernes por problemas de trabajo o por localización y transporte. Si es que es todo así. Y hemos observado que durante estos días parece ser han cambiado y lo van a trasladar al sábado, pero también en un espacio muy reducido, ¿no? Bueno, en fin, que aún estamos intentando cuadrar opiniones, ¿no? para poder entregar el premio, pero... Hombre, hay una cosa que está clara, que teniendo en cuenta el espacio de tiempo que dan para la entrega de premios, son más rápidos que la Academia General Militar entregando los despachos a los oficiales. Entonces, esto me parece que es una tomadura de pelo y esto no lo debemos de tener en cuenta y no lo debemos de consentir bajo ningún concepto. Entonces tendremos que elegir algún otro evento que geográficamente y amablemente nos acoja para poder entregar el premio. La verdad, llevamos, ya no recuerdo el tiempo, y es la primera vez que me estoy llevando una decepción, pero terrible. De verdad, no lo veo coherente. He leído ya repetidas veces, ¿no?, la página web, la página de las JPod, y la verdad, cada vez que le echo un vistazo me cabreo más. Así que entre nosotros vamos a ver dónde podemos entregar el premio y cuándo. Deseablemente lo más rápidamente posible, puesto que las votaciones se cierran, ya no recuerdo, el día 5, ¿no? Día 8. El día 8. Que cabría la posibilidad de que no fuera presencial, si no nos satisface en ningún sitio. Es que me trae malos recuerdos. Malos recuerdos no por la entrega y el hecho del premio, sino por el COVID. Entonces, es que parece que estamos infectados, y no, nosotros no estamos infectados, al contrario, me cago en la leche. Estamos muy contentos
y ilusionados de poder hacer esta entrega, que como ha dicho Raúl, la gente pues está muy expectante y ilusionada hasta el que no lo recibe. Siempre ha sido el premio cierre, ¿no?, de las jornadas, ¿no? Como un, no sé. Sí, a nosotros siempre nos han dicho, cuando lo hemos entregado, el Petit Comité, que es el premio que más ilusión me ha hecho, además gente que, de verdad, David, que se emocionaba, y yo me quedaba realmente cortado, ¿no? Digo, joder, pues si es un reconocimiento dentro de la... Pero no pensé que le daban tanta importancia. Bueno, pues al parecer estos señores de este año pues no nos tienen en cuenta. Yo tengo hasta miedo, porque viendo un poquito el futuro, están quitando esta pata del oyente, ¿sabéis? Esto del escucha de casi todos los sitios, y se está viendo todo muy marketingiano, farandulero, competitivo, de yo lo guiso me lo como, no me mola nada, ¿eh? Perdona un momento, es que además tienen en cuenta el oyente del oyente y después al final te piden pasta para que les escuches. Corras. Esto no tiene sentido, ¿no? Gáname. No me eches. La voz del oyente... Y después me pide la pasta. Claro. Pero no me eches. No me tengas en cuenta. Yo soy una escoria y me quedas a un lado. Pues no, chico, pues no. Yo por ahí no paso. Yo por lo menos. Mis compañeros que digan ellos. Y por eso eres presidente, joder. He dicho. Ya está. Eso es. He dicho. Sí, este año por desgracia no nos va a dar mucho tiempo para buscarnos una salida, pero sí que tenemos que empezar a pensar algo para otros años. Si en las JPod no hay un hueco, pues a lo mejor hay que preparar o un evento, crearlo nosotros, o unirnos con otras personas y hacer otro evento. Bueno, yo soy optimista. Voy a ser el optimista del grupo, porque es que si no esto va a quedar fatal en la memoria nuestra. Yo lo voy a dar como algo relativamente puntual, y me remito a que esta organización creo que ha sido un poco trastabillada en todos los aspectos, falta de comunicación por todas partes, no sé, me huele a que ha faltado un poquito más de miras a la hora de organizar por la parte de JPod, ¿no? Pero que no lo veo yo como que esto va a ser así todos los años, yo qué sé, yo creo que podemos respirar un poquito, y este año, bueno, pues se hace de una forma, ¿no? Así como se hizo con la COVID por las circunstancias, pues por otras circunstancias se puede hacer de otra forma, buscar otro sitio, o si se quiere, incluso yo estoy abierto a plantarme en cualquier lugar de España y ponernos allí a entregar el premio como si fueran unas jornadas más locales, ¿sabéis? O sea que por posibilidades podemos abarcar lo que podamos, evidentemente. Lo que ahora mismo ya hemos dicho es que lo que no podemos es presentarnos ahora mismo en Gandía por muchas circunstancias, ¿no? Y ya está. Esperemos que busquemos el mejor lugar, mejor momento, y que es lo más importante para entregar el mejor premio del mundo mundial, que es que siempre estamos en lo mismo, que es que este es el mejor premio de podcasting, el más transparente, y se merece esta visibilidad y buen rollo que plasma la podcastfera española y que debe plasmarla. He dicho. Eso sería una opción. Una opción sería reunirnos todos los que podamos físicamente y entregarlo online. Pero en presencial. Como la otra vez, pero pero varios de nosotros juntos. Claro. Un directo, ¿no? Hacer un directo. En directo. Sí. De verdad, no como este. Y con invitados de finalistas, bueno, siempre hay también darles visibilidad, ¿no? De alguna forma, aunque no sea presencial, pues hacerlo, no sé, en un episodio grabado. Con algún ganador de otros años que esté allí con nosotros, por ejemplo. Sí, esa era una tradición que se hacía antes, en la que el ganador del año anterior entregaba el premio al siguiente. Aquí están haciendo unas nuevas jornadas. Las primeras. Las jornadas virtuales. 2.0. Con IA. Récord mundial. ¿Veis? Yo he leído antes en el grupo de Telegram que hablaban de visión de futuro, ¿no? Que siempre hablábamos del pasado y cosas de estas. Pues mira, estamos dando una visión de futuro.
vamos a tener a unos presentadores generados por IA que van a dar un premio totalmente aleatorio, que no van a ser ninguno de los 11 finalistas. Y ya está. A un podcast de nueva creación, cuando se cree. Yo votaría por Podcastaña. Ya está. Porque, mira, a ver, los podcasts de Truji molan, ¿eh? Te los ventilas en un flip. Pero si no me votan, votadme y ya veréis cómo el espectáculo está garantizado. Pero el espectáculo tienes que dar antes, no después. El espectáculo triste. Que sepan los oyentes de que cuando sepamos el finalista, pues ya decidiremos cómo hacemos este año la entrega del premio. Imagino que en el siguiente podcast ya sabremos algo y lo comunicaremos, y si no, lo comunicaremos por las redes. Sí, el ganador, como dice Agus, el ganador, no el finalista. Y no sabemos si lo entregará UPS, Seur o Amazon Prime. O Amazon Prime. Y con eso, el Prime, pues... Así salen los gastos de envío gratis. 3, 2, 1. Hostia, yo cada vez lo estoy viendo un puto montaje aquí virtual donde salen todos los datos, que no hay tiempo, que nadie nos va a decir tienes que cortar, ¿eh? El festival hetero. o estéreo. Sí, etéreo total. ¿Qué es eso? Hetero, sí. El de la Victoria ese. Sí, no, el de Argentina. El de Argentina, joder. Yo haría el podcast nuestro de entrega de premio. Sí. Y sin hacer preparación ni nada y sin corte. Por YouTube. No. Yo creo que editado y muy bien editado. Y con esta eso, escena, que dure 13 horas y así batimos el récord mundial. Eso. No, 12 horas y un minuto. Por culo. Justo. Eso. Por tocar las narices. Y luego ponemos el premio y ya está, que lo vean. Que lo vean, ya está. Empezamos a tomarnos las copas y cuando llegue el final dice, oye, aquí hemos venido. Le ponemos un Rick and Roll y ya está. Pues yo voto por un podcast. Pero por YouTube, como le gusta a David. O sea, con una entrega de premio. ¿No? Por Twitch, por YouTube, por Kik, por todos los lados. Un video podcast. Yo haría un video podcast, sí. El podcast de vídeo al año de la asociación podcast donde se entregan los premios y que nos pueden ver las caras con inteligencia artificial, todo guapos, ahí con pelo. Sí, pero bueno, Marta Alex ponemos, hace falta buenas conexiones de internet, que por algunas zonas del norte no hay. No. Alberto, sí. Tenemos pelo tú y yo, dice, esto es un plagio. A David se puede poner una gorra de almirante. Como a lo Villas People, ¿no? Como que se decía, voy a cortar aquí, voy a decir, bueno, recordemos a todos los oyentes que las opiniones vertidas por los colaboradores no tienen nada que ver con la asociación de escuchas de podcasting. Ni con Gracias. Somos libres. Y hasta aquí este episodio número 5. Esperamos que os haya gustado. Recordad que tenéis toda la información entrando en www.asespot.org/podcast. Antes de nada, mandamos un saludo a los otros integrantes del podcast que no han podido venir. Tanto Marta como Johnny no han podido estar con nosotros, pero siguen dando guerra detrás de este podcast. Un abrazo a mis compañeros de micro de este episodio, David. Buenas noches. Agus. Buenas noches. Óscar. Ale, adeu. Alberto. Suerte. Y nuestro señor presidente, Juan Ignacio. Hasta la próxima, chicos. Y yo también me despido pitando a ver si pillo la almohada. Y recordad, ahora no solo escuchamos podcast, los oyentes también tenemos voz. She's the girl